Bienvenidos a un nuevo video de su canal Arte con Todo. Respóndanme lo siguiente: ¿ustedes cambiarían su exitoso empleo por completo después de los 40 años para hacer lo que de verdad les apasiona? Siempre he estado convencido de que todos los seres humanos nacemos con una o varias habilidades innatas que en la mayoría de los casos ni siquiera nuestros padres ni nuestros profesores las detectan. Cuando no es así y tú mismo la descubres a la edad que sea, ya no quieres parar de hacerla. Se te olvida todo, incluso hasta comer. A menudo se trata de una inclinación que está presente, como ya les dije, desde la infancia, pero que muchos la sacrifican posiblemente mientras buscan su seguridad económica. Pues fue precisamente eso lo que hizo nuestro artista invitado. Él trabajó siempre en áreas relacionadas con labores manuales y técnicas que le dieron un conocimiento profundo de herramientas y estructuras. Posiblemente cuando ya alcanzó cierta estabilidad, se llenó de seguridad y permitió que esas capacidades ocultas afloraran, convirtiéndose en el talentoso escultor que es hoy en día. Él se llama Giorgi Pugliani, quien a los 44 años comenzó su andadura creativa a través de las visualizaciones que se formaban en su mente, transformándolas en esculturas. Su trayectoria es un claro ejemplo de que la pasión y el talento genuino pueden superar la falta de formación académica. Actualmente sus obras respiran poesía visual desde su estudio en Barcelona, España. Conozcan hoy aquí a un verdadero alquimista, ya que él le da una segunda oportunidad al metal, transformando varillas de acero inoxidable y chatarra de acero en animales y siluetas humanas cargadas de emoción. Suscríbete y únete a Arte con Todo. Sé parte de esta comunidad que cree en la fuerza transformadora de la creatividad con cualquier material. El proceso creativo de Giorgi comienza con la recolección de restos de metal a los que él se refiere como su materia prima. No es solo una elección estética, ya que pasa por la visualización de una nueva forma. Se concreta con la soldadura, la manipulación y culmina con un mensaje emocional y filosófico que es el que permea toda su obra. El darle una segunda oportunidad a lo que otras personas han descartado. A través de esas soldaduras tan precisas y un meticuloso trabajo del detalle, Pugliani logra una alquimia fascinante, haciendo que ese material rígido y frío parezca flexible y lleno de vida. Es precisamente el lograr fluidez y ligereza en algo tan pesado lo que distingue su estilo. Cada soldadura y cada curva en el metal, obsérvenlo bien, no son uniones forzadas, son como trazos de una narrativa visual que invita al espectador a contemplar la belleza en la imperfección y la fuerza en la fragilidad. Pugliani convierte simples varillas y trozos de lámina en verdadera poesía. Cada chispa de la soldadura es como un instante creativo, y cómo el arte puede elevar esas cosas tan cotidianas en algo tan trascendente. Es que no se trata de una simple imitación de formas naturales, sino de una fusión poética entre el mundo orgánico y la psique humana. Sus esculturas capturan la esencia de la naturaleza, la fluidez de una ola, la ramificación de un árbol o la gracia de cualquier animal en movimiento. Principalmente destaco aquí que no es tanta la belleza estética, sino el profundo mensaje de resiliencia y esperanza que la obra de Giorgio transmite. Pugliani no se limita a moldear el metal, sino que le otorga una nueva vida y un propósito, convirtiendo lo que cualquier otra persona ve como desecho en unas esculturas de gran valor emocional y artístico. Esperamos que, si les gustan nuestros videos, los compartan y adicionalmente inviten a los amigos y ustedes mismos a suscribirse al canal Arte con Todo. Si desean hacerlo en este momento es fácil, solamente presionen sobre ese logo que está indicando la flecha y ahí se pueden suscribir. Los esperamos a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.